Encontré este resumen que había hecho antes de la cuarentena, cuando tenía vida, esperanza, ilusiones y clases. Es de ¿Y tú en el embarazo? Por la obstetricia de Schwartz. Así que vamos a empezar. No, Liz, la verdad es que yo sé todo sobre ¿Y tú en el embarazo? Así que gracias, pero no necesito tu video. Bueno, a ver, 4 preguntas. Si me responden las 4, no, 2 preguntas, entonces no miren el video, realmente no lo necesitan. Si no lo saben, hay que verlo. Por eso leí el capítulo, porque yo no sabía. Entonces, ¿por qué es que hay tanta ITU o por qué aumentan las ITUs en el embarazo? Una buena explicación. A ver, 5, 4, 3, 2. Siguiente. Llega una paciente embarazada. Tiene síntomas urinarios bajos. Tiene piuria. Pero le hacen un uro, obviamente, y está estéril. ¿Qué tiene? ¿Qué agente? ¿Qué agente puede tener? 5, 4, 3, 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia clínica de las endotoxinas en la piel en una gestante? 5, 4, 3, 2 y última pregunta. ¿Cuáles son los 3 pilares del tratamiento de la piel y por qué? Y lo mismo, a 5, 4, 3, 2. Ahora sí ya vieron, hay que ver el resumen, hay que ver el video. Empezamos. Y bueno, voy a poner esto como saberes previos. Las citus son más frecuentes en las gestantes porque hay estasis urinaria, hay reflujo vesicoureteral y porque puede haber predisposición a diabetes mellitus. Por la diabetes gestacional, ¿verdad? Obviamente. Y paréntesis acá, a ver, medicamentos que aumentan el riesgo de ictus. Bueno, hay estudios que dicen que sí, otros que no, pero la mayoría dice que sí. Los SGLT2. Los SGLT2 son una maravilla, son lo máximo. Es un paréntesis porque pues no se le da a las embarazadas, la diabetes gestacional se trata con insulina, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque los SGLT2 hacen que haya glucosuria, entonces pues si hay glucosuria hay más predisposición a ictus porque pues es glucosa y las bacterias necesitan glucosa. Y en el puerperio, porque hay disminución de, como les dijera yo, cuando posparto de la sensibilidad vesical, entonces las pacientes no quedan iguales. Y hay éstasis también vesical por lo mismo. Y además por las foli. Recordémonos de que cuando hay pacientes que están así después de cesáreas, a la mayoría se les deja con foli. Hay que tener mucho cuidado con las foli porque pues hay que valorar su tiempo de cambio y omitirlas cuando deben de omitirse. Sobre todo dice bacteriuria asintomática. Aquí hay que tener mucho cuidado con la bacteriuria asintomática. Hay que hacer los uros a las pacientes, hay que hacer los uros a las mamis porque hay mucha predisposición a urosepsis. En el embarazo se altera la proporción de TH1, TH2. Entonces, ¿cómo era esto? Los TH1, recordémonos de que son proinflamatorios y los TH2 son antiinflamatorios. Anti. Anti. Entonces, pues si hay una disminución de la respuesta inflamatoria, puede haber una urosepsis. Ok, sigamos. En la E. coli hay gran virulencia porque el 90% de las cepas tienen adhesinas por fimbrias SP gracias al gen PAPG. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? La E. coli pues tiene sus adhesinas, por eso es de que escala y nosotros pues la tenemos en nuestra microbiota intestinal. Las mamis hacen popis, no se limpian bien, las adhesinas hacen que suba, pues adheriéndose. La E. coli llega y a uretritis, cistitis y pues pielos después, ¿verdad? Bacteriuria asintomática. Ok, entonces acá tenemos de que se da en gestantes y en no gestantes pues casi que igual, ¿no? X factores de riesgo en las multíparas. Ojo acá, estamos hablando de bacteriuria asintomática, no de hito en general. En bacteriuria asintomática, las multíparas, más que todo afroamericanas con rasgo drepanocítico de X, ¿no? Y diabetes mellitus, obvio, ¿no? Diabetes mellitus. Ahora, factores de protección, pues si las multíparas es un factor de riesgo, pues que tener poca paridad es un factor protector, ¿no? Em, los, em, Después de un... Esto es de suma importancia. Tenemos un uro positivo. A estas mamis siempre hay que tratarlas. Siempre. Tenemos un uro positivo, no importa si no tiene síntomas, por el amor de Dios, hay que tratarla. ¿Por qué? Porque una
de cada 4 mamis que no se trata desarrolla un AITU. Y en el embarazo eso es muy importante, así que no vamos a permitir que nuestras mamis lleguen a desarrollar AITUs porque no las tratamos con un uro positivo. O sea, no. Tenemos, a ver, dice una muestra limpia de orina que contiene... va. Esto es importante también. Bueno, 100.000 microorganismos por mililitro es diagnóstico. Esa es una pregunta como clásica, ¿no? Pero, es diagnóstico. No significa que cuando nosotros miremos un uro con 100.000, vayamos a empezar a tratar. Tratamos desde los 20.000. Desde los 20.000 tratamos. ¿Por qué? Pues precisamente por esto, ¿verdad? Para que no nos desarrolle AITU. El 1% desarrolla AITU después del tratamiento. El 25%, o sea, 1 de cada 4, si no se da tratamiento. A ver, esto se los pongo así en cursiva porque en realidad sigue en duda, entonces valórenlo, tómenlo en cuenta, pero dice, se los voy a leer. Aumentan el riesgo de recién nacidos de bajo peso al nacer, parto prematuro, hipertensión con embarazo y anemia. Entonces, tenerlo en cuenta. Se tiene que buscar en la primera consulta prenatal, siempre, bacteriuria asintomática. Y el tratamiento, pues las nitro preciosas, divinas. Esto es algo bien curioso. Yo nunca me imaginé que se podía dar. Bueno, es que yo, pues, ¿qué voy a saber de la vida, no? Una nitro por 21 días cuando tiene una bacteriuria asintomática recurrente la mami. Entonces, imagínense casi un mes de estar tomando antibiótico, qué loco va, pero bueno, así es. Y sí se pueden dar monodosis, o sea, estos son los tratamientos, ustedes léanlo, ¿no? Sí se puede dar monodosis, pero el 30% de las mamis que se tratan con monodosis recurren. Entonces digo yo, bueno, hay que darle un buen plan educacional a la mamá y decirle, mire mami, ¿usted quiere tener una ITU recurrente? Sí, no, tal vez. Y decirle qué es lo que le va a pasar con las ITUs, cuál es el verdadero problema. Y si aún así ustedes creen que no está tan convencida de tomar un tratamiento por 10 días, 7, entonces sí, mejor denle la monodosis, ¿verdad? Porque mejor prevenir que lamentar. Pero no es lo ideal, no es lo ideal. Yo preferiría darle un buen plan educacional y no dar monodosis. Y aquí están estas tablitas, pues para que ustedes pausen el video y las puedan leer, porque no les voy a leer posología. Pero pues básicamente eso, ¿verdad? Que podemos utilizar penicilinas de amplio espectro. Aquí están las aminopenicilinas. O unas cefalosporinas, las nitro, como siempre, toda la vida, sulfas, ok, ¿qué más? Seguimos, cistitis y uretritis, ok, entonces, esto se va a dar en el 40% embarazadas, no, escuchen esto, perdón, el 40% de embarazadas con pielonefritis tuvo una clínica de ITU baja, o sea que ¿fue culpa de la paciente por no ir o sea, fue culpa de la mamá por no ir al médico o fue culpa del médico por no tratarla? No sé, una de dos. Alguno de ellos es el culpable. Pero el 40%, o sea, imagínense, es bastante. Es casi la mitad, ¿no? De las que tienen pielos tuvieron una cistitis o uretritis que les avanzó. Entonces no hay que permitir eso, ¿verdad? No hay que permitirlo. Aquí la monodosis es menos efectiva, entonces se usa únicamente si estamos excluyendo que tenga piel. A ver, síntomas urinarios bajos con PUR. Esto es importantísimo. Miren, es lo que les había preguntado al inicio. Tenemos una orina estéril, tenemos un uro estéril, pero tenemos piuria. Y tenemos, esta es la clave, yo siento que esta es la clave, ¿no? O sea, tenemos cervicitis mucopurulenta y síntomas urinarios bajos. Pues, ¿por qué creen que tenga la paciente? Es una uretritis por Clamidia trachomatis. Entonces, aquí se le da de tratamiento azatioprina. Entonces, esta es una mami, pues, que su vida sexual activa y toda la cuestión. Entonces, empieza con clamidia y empieza con síntomas urinarios bajos. ¿Por qué? Por la uretritis, ¿no? Obviamente. Pero cuando se le hace un uro, como no es en sí, bueno, por ser clamidia, entonces va a salir estéril y cosas que tenemos que saber.
clamidia. Entonces es importantísimo, ¿por qué? Porque el tratamiento es azatioprina. Entonces no se le va a dar nitrofurantoína o alguna amoxi o ampi o algo así, porque no, nada que ver. Entonces hay que tener cuidado. Mucho, mucho ojo con los uros estériles por clamidia trachomatis. Seguimos. Pielonefritis. Aquí viene como el más malo del mundo, el más malo de la historia. Entonces, acá tenemos en epidemiología, se da más en adolescentes, bueno, más o menos, ¿verdad? Como el 15 en cada 1000, 15 de cada 1000. Ok, entonces, primera causa de choque séptico en gravidez. O sea, las mamis se nos pueden morir, o sea, literalmente se nos pueden morir por una piel. Hay que tener mucho cuidado. Es la primera causa de choque séptico en gravidez, la piel. Se asocia a parálisis cerebral en recién nacidos. Yo jamás, o sea, no me hubiera imaginado eso, pero bueno, se asocia a parálisis cerebral en recién nacidos. O sea, ven por qué es importante tratar una cistitis o una uretritis y no permitir que llegue a una pelonefritis por esto, por esto. No queremos que nuestra mami llegue a tener a un bebecito con parálisis cerebral, no. Ni queremos que se nos muera de choque séptico porque no pudimos tratar a un aito. Esto se da más que todo en el segundo trimestre. Segundo trimestre. Tenerlo en cuenta. Factores de riesgo. Aquí tenemos la nuliparidad y la juventud. Miren eso. O sea, a ver, retrospectiva, para recordarnos un poquito, en la bacteriuria sintomática era la multiparidad un factor de riesgo. En cambio, aquí la nuliparidad es un factor de riesgo para desarrollar pielonefritis. Y la juventud, qué feo, ¿no? Por eso no hay que embarazarse. ¿No? 50% es unilateral derecho. Esto es importante. Esto es importante porque después ahí vamos a leer que se abscesan y toda la cuestión. Entonces, si estamos con el radio y estamos buscando un absceso, pues más que todo tendría que ser derecho porque la piel lo fue derecha. Así que saberlo, saberlo. La mitad, o sea, imagínense, la mitad es unilateral derecho. Entonces, y el 25% es bilateral. Claves diagnósticas, aquí pues blancos con conglomerados, muchas bacterias, el 10 de 10 a 20% bacteriemia. Esto es importante. Si se sospecha litiasis y no se ve en el ultrasonido, hay que hacer una radiografía. Por el amor de Dios, confirma el 90% de los casos de litiasis. Entonces, radiografía, radiografía. Pues se ven, ¿no? Los litos se ven en los rayos. Entonces, hacerlo. Diagnóstico diferencial, pues diagnósticos de la obstetricia, ¿no? Trabajo de parto, coriomionitis, apendicitis, DPP y leiomioma infartado. Sigamos. Y bueno, pues acá ya comenzamos con la etiología de nuestra piel, ¿no? Ya son cosas como más comunes, ya lo sabemos. Tenemos una E. coli en el 70 al 80% de los casos, Klebsiella pneumoniae el 3 al 5, igual que el Enterobacter y el Proteus. Y tenemos Streptococcus grupo B y Staph aureus en el 10%. Entonces repasemos un poquito de micro. A ver, estos dos, ¿qué van a hacer? Son cocos gram positivos, ¿no? Cocos gram positivos. ¿Cuál es la diferencia? Es que a los cocos gram positivos se le hace una prueba de la catalasa. Y estos, los estafilococos, son catalasa positivos. En cambio, los streptococos son catalasa negativos. A los estafilococos se les hace una prueba de la coagulasa. Y precisamente, el estafilococo aureus es coagulasa positivo también. En cambio, a los streptococos se les hace la prueba de hemólisis. Entonces, recuérdense que se dividen en alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos. Los alfa hemolizan parcial, los beta total y los gamma no hemolizan. Los beta hemolíticos son estos, ¿no? Pero los vamos a subdividir. Se les hace la prueba de la bacitracina, ya no me recuerdo cómo se llama. Pero es un antibiótico. Se le pone el antibiótico, se mira si inhibe el crecimiento bacteriano, sí o no. Y de ahí depende si es del grupo B o si es del grupo A. En este caso del grupo B, tenemos un ejemplo como el Streptococcus agalactiae. Entonces, pues es bueno saberlo, ¿no? Porque aquí nos dicen Streptococcus grupo B, pero pues ¿cuál? Pues ese, ¿no? El agalactiae. Seguimos entonces endotoxinas. Va, importante, importante. Yo me quedé impactada cuando vi esto. O sea, yo en serio, yo no lo podía creer. Es que, o sea, sí lo podía creer, pero qué horror. Endotoxinas. A ver. En la pielonefritis, las endotoxinas pueden hacer daño alveolar
con edema pulmonar, que lleva a una insuficiencia respiratoria en el 10% de las mamis. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado al hacer tocólisis, porque con los agonistas beta-adrenérgicos aumenta 4 veces este riesgo de desarrollar edema pulmonar con insuficiencia respiratoria. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que mantener vigiladísimas a las mamis con pielos de si tienen disnea o taquipnea o cuánto están saturando. Hay que mantener un control así muy bueno porque pues PRN, ¿no? Actividad uterina, incrementa la actividad uterina, es directamente proporcional a la fiebre. Entonces tenemos a una mami con piel, va a tener fiebre, ¿no? Va a estar febril, obvio. Y si tiene la fiebre muy alta, puede iniciar actividad uterina. Imagínense, nos empieza un trabajo de parto por no saberla controlar. Qué horror. Y pues hemólisis en el 33% de los casos va a haber anemia. Y eso pues hay que tener mucho cuidado, es importantísimo en el embarazo y todos lo sabemos. Puede haber fallo renal, entonces hay que pasarle agüita, ¿no? Sí. Entonces acá hablando de la agüita, pasamos al tratamiento. Hidratación, por el amor de Dios. Hay que mantener hidratadas a las mamis con pielos. Aquí hay una cosa que decía el libro que a veces el antibiótico empeora la endotoxemia por lisis bacteriana, pero pues se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar antibiótico, o sea, no sé ni por qué lo dicen así. O sea, pero no. Se tiene que controlar la temperatura, porque no solo porque le empieza la actividad uterina, sino que la hiperemia es teratógena. O sea, realmente la pielonefritis es muy fea, es muy peligrosa, tiene algo en contra de las ventis así feo. Esto es importante. Con el tratamiento, o sea, empezamos a tratar la hiperemia de las hipertermia de las mamis, les damos aceto, tiene que bajar 1 Celsius por día. Si en caso no mejora en 2 a 3 días, se tiene que buscar una obstrucción urinaria. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Que el 90% de los casos se puede diagnosticar una litiasis con rayos, ¿verdad? Porque pues es más económico y se ven, los litos se ven. Entonces, si en 2 a 3 días no le baja la fiebre, hay que valorar una obstrucción urinaria mucho. Tratamiento, pues acá ampigenta, ceftriaxona, antibióticos de amplio espectro. En el menos del 50% de las E. coli son sensibles a la AMPI, pero a la ceftriaxona y a la gente pues, les va bien. Después del egreso se recomienda mantener todavía el tratamiento, o sea, se trata intrahospitalario y después del egreso se deja 1 a 2 semanas tratamiento PO. En las pieles recurrentes se tiene que investigar un absceso o flegmón para valorar un catéter doble J, pero pues mejor si se hace una nefrosto percutánea, ¿no? Si se puede, que se haga. Si no, pues ni modo. ¿En dónde buscarían ustedes un absceso o un flegmón en estos pacientes con pieles recurrentes? Pues en el riñón derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque las pieles se dan más en el riñón derecho, así que pues... En prevalencia en el 30-40%, está feo, yo siento que es mucho, casi la mitad. Ay, no, qué horror. Y pues acá nitro para toda la vida, casi durante todo el embarazo, y eso reduce la bacteriuria. Ok. Este es un tratamiento. Ah, bueno, no, este está importante. No lo pausen, eso sí lo voy a leer. O sea, no lo voy a leer, pero se tiene que hospitalizar a la paciente con una piel, ¿sí? Entonces, viene la mami con la clínica, se le hace un uro, se tiene que hacer un hemo para valorar si no puede entrarnos en sepsis o algo. Se queda ingresada, hospitalizamos a la paciente, se le hacen sus labs de rutina, que la hemato, que tu química, se le pone una sonda, ¿para qué? Por el gasto urinario, Tenemos que lograr más o igual de 50 ml por hora con cristaloides intravenosos. ¿Por qué? Porque recordémonos de que la hidratación es uno de los pilares del tratamiento. Se pasan antibióticos IV, porque pues está hospitalizada y es una piel, es una mami, bueno. Se hace una radio de tórax, si hay disnea o si hay taquipnea. ¿Por qué? Porque ya vimos que las endotoxinas en la piel lo pueden hacer insuficiencia respiratoria, así que aguas ahí. Se tiene que hacer los labs control
en 48 horas después, para ver qué tal, si hay respuesta, si no hay respuesta, para valorar, ¿verdad? Se cambia a antibióticos por vía oral cuando ya la paciente esté febril. Entonces hay que tener mucho control de la fiebre, de la temperatura, para pasar a la antibiótico-terapia peor. Se tiene que dar egreso a la paciente, egreso, cuando ya se haya mantenido 24 horas a febril, solo así. Y, y se va a casitas, se va con su tratamiento, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto antes de que se podía ir con 1 o 2 semanas de tratamiento. Se hace un urocontrol 1 a 2 semanas después de haber terminado el tratamiento con antibióticos. Y pues, fin, ¿no? Nefropatía por reflujo. Uy, ya va larguita la clase, pero vamos a darle rápido. Ya casi vamos a terminar. Pues esto antecedente, hay que tener cuidado con los antecedentes de la infancia. Se da pues por reflujo vesicoureteral. Hay cicatrización intersticial en placas, atrofia tubular, pérdida de masa en nefronas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque significa que tenemos que estar vigilando una falla renal, ¿verdad? Y complicaciones, hipertensión arterial. Hay que tener cuidado. Va, ahora sí. ¿Por qué durante el periodo gestacional aumenta el riesgo de ictus? Habíamos visto que en el periodo gestacional, bueno, cuando las mamis están embarazadas, aumenta hay éstasis urinaria, hay, hay una predisposición a diabetes gestacional y pues por todo eso, ¿no? Dice, posible agente etiológico de una gestante con síntomas urinarios bajos, piuria y uroestéril, que era lo que habíamos visto, en una clamidia, es por clamidia trachomatis. Entonces, una uretritis. Importancia clínica de las endotoxinas de la pielonefritis eran 3. Las más importantes estaba lo de la hemólisis, que daba 30% anemia. Está lo de la actividad uterina, que es bastante importante. Imagínense iniciar el trabajo de parto en una mami por eso. Y que era directamente proporcional a la fiebre. Y estaba la que para mí es la mami de ay no, la señora, el mayor temor, lo de la falla o insuficiencia respiratoria. Porque imagínense, ¿no? Hace daño alveolar y cagadales ahí, sí. ¿Y cuáles eran los 3 pilares de la pilonefritis? Para tratar la pilonefritis, pues la hidratación, los antibióticos y o sea, bajar la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es teratógena y por la actividad uterina. ¿Por qué la hidratación? Por tener cuidado al daño renal. Y ¿por qué los antibióticos? Porque es una infección. Así que bueno, pues fin. Gracias. Adiós.